Está escuchando el podcast de Graceway Crecer a Fondo con Dr. Jeff Adams. Hola amigos, bienvenidos de nuevo a este podcast que se llama Crecer a Fondo. Espero que estés listo para crecer, para aprender un poco, para platicar. Porque, como explicaba la vez pasada, en el primer episodio, y todavía hay tiempo para escuchar el primer episodio, no has perdido tanto, pero estamos comenzando una nueva serie, un nuevo tema, que es el título del podcast, Crecer a Fondo. Y la vez pasada yo estaba compartiendo la historia del podcast, lo que ha sido mi intento, mi visión, mi sueño. Hay gran beneficio en los cultos, en las iglesias o las muchas actividades, conferencias, etcétera, durante décadas. He participado en eso como pastor, predicando en iglesias pequeñas y grandes estadios, siendo conferencista, dando talleres y todo esto. Pero lo que pasa muchas veces, este estilo de enseñar es un poco formal. Está bien, no tiene nada de malo, es necesario. Pero todavía hay algo que hace falta. Y es la capacidad de entender cómo es la naturaleza humana de las personas que nos están enseñando. Muchas veces elevamos a los pastores, los evangelistas, las personas que predican así, enseñan en estos lugares, los elevamos casi hasta que sean dioses. Son personas perfectas que no pecan, que son muy espirituales más que yo. Oiga, no puedo hablar por otras personas, pero quiero decirles que este tipo acá, yo soy tan humano, tan quebrantado, tan necesitado como cualquiera. Simplemente somos peregrinos en este viaje que estamos haciendo a través de la vida, y por alguna razón Dios me ha dado la carga, la capacidad para compartir de las Escrituras, para que sea una ayuda para otras personas más. Solo eso. Entonces, por eso me gusta este formato de podcast, porque es una manera para compartir el lado humano del maestro y asimilar lo que es una plática con amigos, con otras personas. Y la vez pasada comenzamos con un pasaje en Lucas capítulo 2. Y no voy a tomar el tiempo para leer todo el pasaje, pero les voy a decir que comenzando en el versículo 39 de Lucas capítulo 2, encontramos estas palabras. Cuando cumplieron con todos los requisitos de la ley del Señor, volvieron a Galilea, su ciudad de Nazaret, hablando de los padres de Jesús, llevando Jesús a Galilea. Al Nazaret de Galilea. Y versículo 40 dice, el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios estaba sobre él. Ahora, les explicaba la vez pasada un aparato literario que se llama inclusio. En el primer siglo, cuando pocos leen, pocos escriben, todos escuchan bien, mejor que nosotros. Entonces el escritor, para ayudarles en sus mentes, organizar los pensamientos, en un pasaje, cuando comienza con una cosa y termina con la misma cosa, es una forma para señalar que, oigan, de esto estoy hablando. Y aquí en este pasaje, comenzando con el crecimiento del niño Jesús, termina en el versículo 52 con estas palabras, hablando de Jesús como adolescente, como joven. Y Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Punto principal, Jesús tenía necesidad de crecer. Y si Jesús necesitaba crecer, obviamente nosotros más. Y
Tomando este pasaje, cuando concluimos el episodio anterior, estaba diciéndoles que aquí podemos ver y apreciar que Jesús iba creciendo en 4 áreas de su vida: intelectualmente, físicamente, espiritualmente y socialmente, relacionalmente. Y nosotros también tenemos la misma necesidad de crecer, no simplemente en entender más información acerca de la Biblia, aunque es sumamente importante, por supuesto. Pero es importante también cuidar el cuerpo. Es importante también crecer espiritualmente, no intelectualmente, espiritualmente. La relación en oración, en alabanza, escuchar la voz de Dios, la llenura del Espíritu Santo. Todas estas cosas que no tienen nada que ver con los datos de la Biblia, sino con la vida, la relación que tenemos con Dios en el sentido espiritual. Y también necesitamos crecer en nuestras relaciones interpersonales. Dios así nos ha diseñado para tener necesidad unos de los otros. Ahora, con todo esto, con este repaso, hay otro pasaje que quisiera compartir con ustedes. Se encuentra en Hebreos. Y si quieres buscar en tu Biblia, tu tabla, tu celular, Hebreos capítulo 5, el versículo 8, por favor. Algo increíble, pero también tiene que ver con el hecho de que Cristo iba creciendo. Hebreos 5:8 dice lo siguiente: aunque era hijo, hablando de Jesús, aprendió la obediencia por lo que padeció, y habiendo sido perfeccionado, llegó a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Aunque era hijo, aprendió la obediencia. A menudo pensamos que la obediencia es algo negativo, restrictivo o punitivo, y no es así en la Biblia. Por supuesto, puede admitir este sentido, pero básicamente en este contexto estamos hablando de lo que es crecer, a vivir la vida que Dios siempre ha querido que vivamos. Jesús entró en este mundo, hombre, Dios a la misma vez. Entenderlo no podemos. Pero en este sentido, de ser también humano, tenía necesidad de crecer. Y aprendió obediencia. No es decir que era desobediente como hijo rebelde. No, es decir que como cualquier bebé, aprende a caminar, a hablar, obedecer. Así iba Jesús aprendiendo, pero dice aquí también que aprendió la obediencia por lo que padeció. La obediencia verdadera, bíblica, es liberadora. No es punitiva, no es negativa, es liberadora. Es aprender a vivir nuestras vidas de acuerdo con la verdad y los caminos de Dios. Aquí estamos hablando no de salvación eterna, estamos hablando en el sentido de aplicación, algo muy, muy práctico. Y notamos aquí en este pasaje también cómo es que Jesús aprendió la obediencia por las cosas que sufrió. Y en el caso de Jesús, siendo hombre perfecto sin pecado, y a propósito, cuando dice aquí que habiendo sido perfeccionado, en la Biblia esta palabra perfecto casi siempre refiere a la madurez. No es decir que no hay lugar para, no hay más lugar para crecer, es simplemente decir que ya logramos la madurez. Esta es la meta que tenemos nosotros, ya que estamos hablando de lo que es crecer a fondo. Pero en el caso de Jesús, Él se inclinó hacia el sufrimiento. No se fue corriendo, sino abrazó el sufrimiento. Porque en el sufrimiento
estaba aprendiendo a vivir el plan de Dios que Dios ha tenido desde un principio. Y como decía en versículo 9, aquí en Hebreos capítulo 5, la palabra perfeccionado, perfecto, no se usa en la forma en que la usamos hoy día. Quiere decir maduro, completo. El crecimiento, amigos, es normal para cualquier organismo, humano, animal, planta, lo que sea. El crecimiento es normal. Aun cuando llegamos a cierta estatura, como seres humanos, el cuerpo va cambiando sus células constantemente y creciendo en otras maneras. Y el día en que dejamos de crecer, aquel día comenzamos a morir. Pero Jesús no es el único ejemplo que tenemos en la Biblia de esta necesidad de crecer. En este mismo libro de Lucas, por favor, Lucas 1, versículo 80. Y aquí estamos hablando de Juan el Bautista. ¿Y qué dice de Juan en Lucas 1, 80? Y el niño, Juan el Bautista, crecía y se fortalecía en espíritu y estaba en el desierto hasta el día de su manifestación a Israel. ¿Y qué pasó en el día de su manifestación a Israel? Entró en su propósito principal. Cada ser humano tiene un propósito único. Y Juan iba creciendo, aprendiendo, creciendo físicamente, creciendo espiritualmente, creciendo intelectualmente, creciendo socialmente, para entrar plenamente como hombre maduro completo en el propósito único que Dios tenía para su vida. Amigo, yo no sé cuál es el propósito que Dios tiene para la vida tuya. Yo sé cuál es el propósito que Dios tiene para mí. Eso lo sé bien. Y no es simplemente glorificar a Dios y compartir mi fe. Esta es la misión común que todos compartimos. Pero dentro de esta misión, dentro de la Iglesia universal, dentro del cuerpo de Cristo, cada quien, según Romanos 12, según 1 Corintios 12, 13, 14, cada uno de nosotros tenemos un propósito único. Pero tenemos que crecer. Lamentablemente, hay muchos que hacen su profesión de fe y no crecen. Dejan de crecer. Otro ejemplo que tenemos en la Biblia, otro de los héroes de la Biblia, primer libro de Samuel, por favor. Y aquí queremos hablar de Samuel mismo. Primero de Samuel 2 y el versículo 26. Primero de Samuel 2, 26. Dice así. Y el niño Samuel crecía en estatura, su crecimiento física, y en gracia para con Dios y los hombres, hablando de su crecimiento espiritual y su crecimiento espiritual, o digo relacional, social. Samuel. Por supuesto, muchos de ustedes conocen bien la historia de Samuel, cómo es que nació a una madre con algunos años que no ha podido tener un niño hasta este momento, cuando Dios le concede su petición, su oración, y le nace Samuel, y como acto de adoración, su mamá lo lleva al templo, entonces lo deja en las manos del profeta, y Samuel creció en el servicio del Señor, pero iba creciendo. Este es el punto. Precisamente como Jesús, precisamente como Juan el Bautista, tenía necesidad de crecer. Otro ejemplo más es
el caso del mismo apóstol Pablo. Cuando Pablo estaba escribiendo a la iglesia en Filipos, en Filipenses 3, vamos a ver los versículos 7 al 11, Filipenses 3, 7 al 11. ¿Lo tienes ahí en tu Biblia? Bien. Dice así: pero las cosas que eran para mi ganancia, las he considerado pérdida a causa de Cristo. Y aún más, considero como pérdida todas las cosas en comparación con lo incomparable que es conocer a Cristo Jesús mi Señor. Por causa, lo he perdido todo y lo tengo por basura a fin de ganar a Cristo y ser hallado en Él, sin pretender una justicia mía, derivada de la ley, sino la que es por la fe en Cristo, la justicia que proviene de Dios por la fe. Ahora, esto es lo importante en este contexto. Versículo 10. Anhelo conocerlo a Él y el poder de su resurrección, y participar en sus padecimientos, para ser semejante a Él en su muerte, y de alguna manera me encontraré en la resurrección de los muertos. ¿Por qué es tan importante? Porque cuando Pablo escribe estas palabras, Pablo es un hombre maduro. Ya es el apóstol Pablo, fundador de varias iglesias, misionero, apóstol. Un señor que conocía la Biblia tan bien, pero su anhelo es conocerlo más, conocer a Jesús más. En otras palabras, él quiere seguir creciendo. Él a lo mejor es preso cuando está escribiendo esto y su vida está entrando en su última temporada y quiere seguir creciendo. Ese es el punto. Y por eso Dios puso en mi corazón tener este podcast, Crecer a Fondo. Porque ya a los 74 años no considero que he llegado a tener las respuestas, menos. Les he dicho antes que entre más viejo me pongo, menos entiendo, menos respuestas tengo. Es decir, que cada día más me quedo asombrado de Dios y entiendo lo mucho que todavía no he podido descubrir. Porque mi Dios así es infinito. Así que la vejez no es un tiempo para sentarnos y decir que ya vamos a bendecir a todos, no es para ponernos al lado de los jóvenes y decir, vámonos juntos. Y yo te comparto lo que he aprendido, pero tú también me vas a enseñar a mí. Porque todos tenemos que crecer. Pobrecito, el pastor, el líder, el maestro, que no quiere aprender de los jóvenes, que ya satisfecho, que no quiere crecer, que no vea en su necesidad. Pobrecito. Solamente está esperando morir. ¡Qué vida! ¡Qué horrible! Amigo, ¿cuál es una forma significativa en que has crecido desde este momento del año pasado? En este año, es decir, ¿cómo has crecido? Específicamente. No me digas, no, que amo a Dios más, que más gozo. No, específicamente. ¿Cuáles son los cambios en tu persona? ¿Cuáles son los malos hábitos que ahora se han cambiado por buenos hábitos? ¿Cuáles son las áreas específicas en que has ganado victorias, en que has crecido? Específicamente, ¿cómo has crecido? ¿Sabes qué? Yo hago esta pregunta muchas veces y hay personas que no pueden contestar porque desafortunadamente muchas veces en las iglesias
solamente es como un centro de actividad y compartir más datos y punto. No, estamos aquí para crecer, para ser transformados más y más y más y más. Y por eso digo que el crecimiento debe ser algo intencional. No simplemente decir que, bueno, espero crecer este año, pero específicamente ¿qué? Hace algunos meses, por primera vez desde hace muchos años, yo me encontraba enojado, sin saber por qué, irritable, ¿por qué? ¿Qué me pasa? Y yo tuve que analizar, escudriñar las Escrituras, pedir ayuda de otras personas para entender que en este mundo en que vivimos yo prestaba demasiado atención a las noticias. Y porque habíamos experimentado ciertas cosas en la guerra en El Salvador hace años atrás, viendo cosas como están pasando en Ucrania, algunas cosas que están pasando en la política acá en los Estados Unidos, Brasil también está pasando por un tiempo difícil. Esto me enojaba porque me iba trayendo memorias de experiencias de hace muchos años. Y tuve que decir, bueno, si yo quiero crecer, entonces tengo que limitar, no eliminar, sino limitar cuántas noticias estoy estudiando todos los días, limitar mi acceso un poco para una vez más lograr control de lo que soy como siervo del Señor. Eso es lo que digo, cosas específicas. ¿Qué hago para crecer? ¿Cuáles son los pasos que has tomado el año pasado o que estás tomando para facilitar tu crecimiento personal? ¿Qué tal si antes del próximo episodio hagas una lista para determinar cuáles son los objetivos de crecimiento que tienes para los meses venideros en estas 4 áreas: intelectual, física, emocional, relacional, social y espiritual? ¿Cómo vas a crecer? ¿Y cómo afecta esto tu lectura de la Biblia? ¿Cuáles son los pasajes que específicamente hablan de esta necesidad que tienes? Vamos a crecer observando, escuchando y haciendo preguntas. El pasaje que vimos en el episodio anterior, Lucas capítulo 2, cuando Jesús se quedó en Jerusalén sin saberlo sus padres, que iban regresando a Nazaret, y preocupados lo encuentran después de 3 días en el templo. ¿Qué estaba haciendo Jesús? Sentado en medio de los maestros, escuchándolos y haciéndoles preguntas. ¿Cómo es que vamos a crecer, amigo? Observando, escuchando, haciendo preguntas. Por eso, en un podcast, me encanta este formato, porque podemos hablar de una forma quizá más informal, más conversacional, de vez en cuando con Karen, con algún otro amigo o amiga, para hacer preguntas, para conversar. Esto es el crecimiento humano. ¿Y cómo te va? ¿Cómo te va, amigo? Esto es Crecer a Fondo. Y este es nuestro podcast. Ese es el tema que estamos conversando en estos días. El título del podcast, Crecer a Fondo. ¿Qué es? ¿Cómo se hace? ¿Qué puedo hacer para seguir adelante? Y aquí mismo vamos a comenzar en el próximo episodio de Crecer a Fondo. Por favor, invita a tus amigos, tus familiares, tus vecinos, otras personas más que son personas serias que quieren crecer a fondo. Hasta
el próximo episodio.